Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 y 2. El tema de hoy es niñez espiritual. Niñez espiritual. Vamos a profundizar varias cosas que tienen que ver con nuestra propia vida. Por supuesto, tienen que ver con la vida de la iglesia y tiene que ver con entender cuál es nuestra condición y cuál es nuestra posición. Cuando nosotros no entendemos de qué se trata la vida espiritual, la vida cristiana, vivimos mal. Podemos ser cristianos que vivimos una vida que pareciera no ser cristiana, que pareciera no reflejar a Cristo. Y eso es lo que hace que mucha gente se desilusione aún del Evangelio. ¿Por qué? Porque en un mundo tan globalizado como el que vivimos, las propuestas y las proposiciones de sentirte realizado en el Evangelio o a través del Evangelio son variadas, son muchas. Y nosotros tenemos que saber que nuestra realización como personas acá en la tierra se debe a que primero podamos entender qué es la vida cristiana. No es Dios el que está a nuestra disposición, a nuestro servicio. Somos nosotros los que, después de que hemos creído en Cristo, empezamos a estar a disposición de Jesús. Dios no es el genio de la lámpara al que nosotros vamos o acudimos cuando hay alguna petición o algún deseo, algo que queremos obtener. Dios es Dios y nosotros somos quienes necesitamos a Dios. No es Dios el que me necesita a mí. No confundamos las cosas. A veces pensamos que todo lo que hacemos o con todo lo que hacemos le estamos haciendo un favor a Dios. Me voy a congregar para que Dios vea que le estoy haciendo un favor. Voy a orar porque entonces Dios me va a ver casi como quien le hace un favor a Dios. Y en realidad, cuando no hacemos esas cuestiones espirituales, lo que sucede es que somos nosotros quienes perdemos la bendición que implica esa acción espiritual. Cuando yo oro, lo que recibo es la bendición de disfrutar de la presencia de Dios de una forma íntima. Cuando leo su palabra, es su palabra hablándome a mí, a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu. Cuando me congrego, lo que hago es recibir el elemento fundamental. En este tiempo se ha cortado un poco eso de la comunión entre hermanos, pero yo me nutro cuando puedo estar vinculado a un hermano, cuando puedo verlo, cuando puedo cantar con él, cuando puedo orar con él, cuando podemos juntos compartir una palabra. Esa es la idea de cuerpo, es la idea que Jesús tenía en mente cuando hablaba o pensaba en la iglesia. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo entendamos porque cuando no entendemos estas cosas es cuando somos niños espirituales. Y ahora vamos a ver una serie de cosas que mientras pensaba en esta palabra me fueron literalmente volando la cabeza y yo oraba y decía, Señor, que con la misma intensidad que vos me hablaste a mí yo pueda ser tan fiel y pueda transmitirle de la misma forma la palabra a la gente, a los hermanos, para que también ellos sientan lo que yo experimenté y más también aún cuando meditaba en esta palabra. Gálatas capítulo 4, 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Otra versión dice, esto es lo que quiero decir, mientras que un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre. Tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue la fecha que el Padre señaló. Vamos a Romanos 8:17. Hoy vamos a utilizar muchísimo la Biblia, así que ni que fuéramos cristianos, la vamos a usar mucho. Romanos 8:17. ¿Qué dice? El que lo encuentra, léalo nomás, por favor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Perfecto. Pablo acá en otra carta que escribe él dice que somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, el Padre, y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Otra versión dice, y como somos sus hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, o junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Lo primero que quiero decirles acá es que hay una condición que nosotros tenemos y que nadie nos puede quitar, excepto que nosotros decidamos voluntariamente renunciar a ella. Esa condición es la de herederos. Herederos. Pero vamos a ver varios conceptos en esta noche que me gustaría que meditemos para poder entender hacia dónde quiero llegar. El primer concepto que yo tengo que tener claro es el concepto de inmadurez o de inmaduro. Esta palabra hace alusión a alguien que no está listo, que no está apto, que no está preparado para tal fin. Esa es una persona inmadura. Es una persona que no está preparada, que no está apta para tal fin, para una tarea, para un encargo, para una encomienda, para una comisión, para lo que sea. Eso es alguien inmaduro. Puede ser que haya personas que toda su vida fueron cristianas, pero que nunca maduraron. Por ende, son personas inmaduras y que no están listas para la tarea que Dios les ha encomendado. ¿Sí? Eso es alguien inmaduro. Una persona puede pasar toda su vida viniendo a la iglesia, escuchando de Cristo, y a lo mejor nunca haber asumido la tarea que se le ha encomendado, el encargo que se le ha pedido. ¿Sí? Algunas señales o síntomas de inmadurez, que quiero pasarlas rápido, los vamos a desarrollar en otro momento también, pero tienen que ver, por ejemplo, señales o síntomas de inmadurez son falta de compromiso, la incapacidad para recibir buenos consejos. Por ejemplo, el rey Saúl fue una persona que no pudo ser capaz de recibir los buenos consejos. Cuando venía el profeta y lo amonestaba, le decía, no, bueno, sí, pero siempre buscaba algún escaparate o algún lugar donde irse y esconderse y no asumir su verdadera responsabilidad. Entonces, eso también habla de que hay inmadurez. Cuando yo no recibo el consejo, cuando no tomo el consejo, estoy demostrando que no soy alguien maduro. La incapacidad para aprender y por lo tanto enseñar a otros. La persona inmadura es alguien que no aprende y por lo tanto no puede tampoco enseñar a otros. Básicamente la falla está en que no quiere aprender. No quiere aprender. ¿Sí? Como no quiere aprender, no está apto para enseñar. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a dar si no aprendió? Lo cuarto es que la dieta espiritual elegida es igual a la de un bebé. La Biblia dice que cuando somos niños espirituales, la dieta de un niño espiritual es similar, a la de una criatura. Vos, cuando un bebé nace, no le metés un choripán, porque lo matás, le reventás todo por dentro. ¿Qué haces? Le vas dando lechita, 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 supervisado por el médico, que te va diciendo, va bien, va todo ok. Llegado un determinado momento, el médico te dice, bueno, ahora agregale, qué sé yo, otra comidita más, porque ya está su cuerpo listo para absorber algo más. ¿Sí? En la vida espiritual es igual, pero el problema del niño espiritual es que se perpetúa toda su vida solamente con la lechita espiritual. Hermano, venga, por favor, congréguese. Bueno, está bien, voy a ir porque me lo pidieron. A la semana siguiente, ¿por qué no vino? Y, ¿por qué no? Bueno, hermano, por favor, dale, venga, congréguese, reúnase con nosotros. Bueno, está bien, si me lo piden, voy. A la semana siguiente, hermano, ¿qué pasó? Y no, acá, no sé si tengo. No, bueno, venga, dile, congréguese, sea bueno. Bueno, está bien, voy a ir.
Y todo el tiempo con la leche, con el biberón, ¿sí? A mano, porque si no parece que si no tiene esa motivación, pareciera que no puede funcionar. Y eso habla de una incapacidad para madurar, para crecer y pasar a otro nivel. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces la primera palabra es inmaduro o inmadurez. La segunda es heredero. Heredero. Pablo en los dos textos que leímos habla de que somos herederos. Es aquel que recibe una herencia. No trabajó por ella. Eso es lo bueno de la herencia, que no tenés que hacer nada más que nacer en la familia justa, en la familia correcta. No es algo producto de tu propio esfuerzo, es algo por lo que alguien pagó, por lo que alguien se esforzó, por lo que alguien trabajó. Solo nació en esa familia biológica o en todo caso, por adopción se transforma en heredero. La Biblia dice que nosotros fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Y Dios nos incluye en su familia. Por ser adoptados por Dios es que pasamos a ser herederos también de Dios y coherederos juntamente con Cristo. No solo heredamos cosas materiales. A nosotros muchas veces nos desvela eso, ¿no? Se está por ir a algún familiar y pensamos, bueno, ¿qué voy a heredar? ¿Qué me va a quedar? Los más morbosos dicen, ojalá pase esto. A ver qué me queda. Y ya hay de todo. Pero no solamente heredamos cosas materiales, también heredamos cosas espirituales. De nuestra familia hacia arriba heredamos cosas espirituales. Vos y yo somos personas que heredamos conductas, hábitos, ¿sí? De nuestros antepasados. Hemos heredado cosas. Muchas de nuestras conductas, lo sepamos o no, son parte de esa herencia espiritual que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿sí? Y que nosotros en el presente las repetimos. Y vos decís, pero yo no quiero ser así. ¿Por qué soy así? Porque a lo mejor, sin darte cuenta, quizá el día de hoy te vas a dar cuenta, estás manifestando algo que heredaste espiritualmente hablando. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Hay maneras aprendidas de nuestros progenitores, padre o madre, que hemos heredado. ¿Sí o no? Y que quizás muchas veces dijiste, el día que a mí me toque, yo no quiero ser así. Y quizá hoy te encontrás con que estás repitiendo ese modelo. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque lo heredaste y sin querer lo estás repitiendo. Entonces tenemos que trabajar para cambiarlas de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay formas que se vivieron a lo mejor en nuestra familia y que están lejos de ser conductas cristianas. Lo que tenemos que hacer es quitarlas en el nombre de Jesús e implantar algo allí que corresponda de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. ¿Sí? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Esto es un tema que vamos a desarrollar en otro momento, pero lo que tenemos que hacer es orar a Dios para ver, Señor, ¿hay algo en mi vida que no refleja un carácter cristiano, por ejemplo, una conducta cristiana? Ayúdame a sacarlo. Algún pensamiento, alguna mala conducta, algún mal hábito, algún vicio. Y no pensemos solamente en el que fuma o en el que toma. Pensemos en otro tipo de vicios. ¿Sí? Porque a veces pensamos, bueno, pero yo no fumo, yo no tomo, espero. Pero hay a lo mejor otro tipo de vicios que sí hemos heredado y que quizás no nos damos cuenta todavía que son parte de una vieja naturaleza que ya no deben existir en nosotros. ¿Sí? Inmaduro, heredero, la tercera palabra en la que vamos a estar mencionando o profundizando esta noche es esclavo. Esclavo. Un esclavo es alguien que es privado de su libertad, que no puede decidir por sí mismo
Y alguien, en los tiempos antiguos, era alguien a quien se le ponía un valor comercial para luego ser negociado. Cuando alguien era llevado como esclavo, esa persona valía tanto. Entonces se pagaba un precio para llevar a esa persona a que trabajara en otro sitio a favor de alguien. ¿Sí? En nuestros tiempos contemporáneos ya no existe ese tipo de esclavitud. Pongo varias comillas porque seguramente que han cambiado las formas, pero sigue habiendo esclavitud en nuestros días. Dos ejemplos. La trata de personas es una forma de esclavizar a la gente. La segunda es el consumismo exacerbado. Genera esclavos de ciertas cuestiones materiales que nos hacen creer que son necesarias para que nosotros nos esclavicemos, nos atemos a ellas. ¿Sí? Entonces, espiritualmente podemos ser esclavos de pecados, como decía recién, de vicios, de malos hábitos, de pensamientos destructivos, que nadie los ve y pareciera que no pasa nada, pero esos pensamientos están ahí. Que quizá alguna vez alguien dijo algo en contra tuyo y te quedó grabado ahí, y vos creíste que eso es verdad. Y ese pensamiento está dentro tuyo, atentando contra tu vida. No puedo, no tengo, estoy condenado a ser infeliz, nunca voy a lograr mis metas, pensamientos destructivos que son tan esclavizantes como si alguien viniera y te pusiera una esposa acá en la mano y te encadenara, no sé, a un lugar X. ¿Sí? Sí. Relaciones destructivas a las que muchas veces por no saber ponerle fin nos atamos, nos esclavizamos, amistades. A veces hay personas que están en una relación de pareja y la pareja no va, y la cosa está mal, ¿y qué pasa? Y te dicen, bueno, pero no me queda otra, tengo que seguir para adelante, si no, ¿cómo hago? Y muchas veces viven sometidos a una esclavitud emocional, psíquica, psicológica, y a veces hasta violenta, por no querer poner fin a una relación que no viene de parte de Dios. El amor, dice la Escritura, no hace mal al prójimo. ¿Sí? El amor no hace mal al prójimo. Si un amigo te obliga a ser tu amigo, y yo pondría un llamado de atención, un asterisco ahí. Los verdaderos amigos no demandan amistad, no demandan nada. En realidad están. Y vos podés estar viviendo en la otra punta del continente o en la otra punta del mundo y siguen siendo tus amigos, aún no viéndose todo el día, todo el tiempo, toda la semana. La verdadera amistad pasa por otro lado. Vos levantás el teléfono y sabés que esa persona está. Así no se hayan visto hace un año. ¿Sí? Cuando alguien te demanda, te absorbe, eso es peligroso, eso es una relación destructiva. La palabra griega doulos o doulos significa literalmente esclavo. La Biblia dice que podemos ser esclavos del pecado. Romanos 6, 16 al 18. Vamos a buscarlo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien, buenísimo. Gracias. Les leo otra versión. Dice, ¿no comprenden que si ustedes se entregan a alguien como esclavos, los esclavizará para que les sirvan? Pueden escoger hacer el pecado y morir, u obedecer y ser justos. Pero gracias a Dios que, si bien antes eran esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado.
ya están libres del pecado y han pasado a servir a la justicia. Es decir, aquello a lo que vos te esclavizás, terminás sirviéndolo. Te convertís en siervo de aquello a lo que vos te esclavizás. Por eso es importante que nosotros definamos dónde vamos a poner nuestro corazón. Si vivimos esclavos del pecado, el pecado va a culminar en muerte segura, muerte espiritual y probablemente muerte física. Pero si yo decido servir a Cristo, entonces yo me transformo en un siervo de la justicia, es decir, soy siervo de Cristo por amor. Yo me hago esclavo de Cristo, pero por amor. Y ese amor no me hace mal a mí, porque Dios no tiene pensamientos de mal para mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo me esclavizo al pecado, el pecado siempre me va a conducir a la muerte. Pero cuando yo me hago esclavo de Cristo, digo, Señor, quiero servirte, me esclavizo a Cristo, Cristo nunca me va a hacer mal. Cristo nunca va a hacer algo que vaya contra mi vida. Lo que Él va a hacer es manifestar su bondad y su amor porque me ama. Amén. Amén. Hay algo más importante que quiero agregar respecto a esta palabra esclavo. Y acá viene parte del meollo del mensaje de esta noche. La palabra esclavo proviene de la palabra latina sclavus, sclavus, que en la época del Imperio Romano se refería a aquellos que no tenían capacidad jurídica. ¿Qué es tener capacidad jurídica? Es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. Eso es capacidad jurídica. Hay dos tipos de capacidades jurídicas. Primero está la capacidad jurídica plena, que es cuando el sujeto alcanza la mayoría de edad y puede desenvolverse sin necesidad de ayuda. Eso es la capacidad jurídica plena. La capacidad jurídica limitada es aquella cuando el sujeto es menor de edad o tiene alguna discapacidad que le impide desarrollarse con plena conciencia. ¿Sí? Todo aquello de lo que vos y yo somos esclavos nos impide disfrutar plenamente de la herencia que en Cristo hemos alcanzado. Lo que Pablo está haciendo en estos dos versículos que leímos de Gálatas 4, 1 y 2, es hablar en términos jurídicos. Pablo está hablando y quiere hacer un paralelismo con la vida espiritual, pero usando términos jurídicos. Está usando una terminología jurídica. Por eso cuando alguien dice, no, la Biblia, ¿qué le vas a dar bolilla a la Biblia? Si la Biblia es un librito intrascendente, quedó ya en el tiempo, es porque no han leído ni el 10% de la Biblia. Porque no han entendido la razón de ser de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que saber que Pablo hace una analogía y empieza a hablar en un término jurídico. Pablo dice tres cosas, por lo menos, y tiene que ver con esto. La niñez espiritual no te diferencia de un esclavo. Lo que Pablo está diciendo es que mientras se es niño, no hay diferencias con aquel que es esclavo. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Mientras vos sos un niño, vos sos igual a un esclavo. Porque un esclavo no tiene derechos, no tiene voluntad. Un niño es igual. Tiene derechos, pero en este caso, como es menor, no tiene capacidad jurídica plena. ¿Sí? El niño, mientras es menor, mientras es niño, no puede ejercer sus facultades en plenitud. Hay una herencia, el niño no puede disponer de esa herencia mientras es menor. La niñez espiritual no nos diferencia de un esclavo. Cuando somos niños espirituales, somos iguales a un esclavo. No hay diferencia. No está en ningún punto Pablo negando que haya una herencia. Pablo dice, el niño espiritual tiene una herencia, tiene un padre, tiene una herencia.
El problema es que no puede disfrutar de esa herencia mientras no tenga capacidad jurídica plena, mientras no haya madurado, mientras no sea responsable de su propia vida. No puede disfrutar de esa herencia. ¿Sí? Entonces, en ningún punto se está negando que haya una herencia o que no haya un padre. Lo que sostiene es que no hay diferencias entre ser niños espirituales y ser esclavos. Ninguno de ellos tiene acceso a la herencia. En Cristo, vos y yo tenemos una herencia de bendición enorme. El problema es que muchas veces por no madurar, por no crecer, por no dejar lo que es de niño, no podemos acceder a esa herencia, porque no tenemos capacidad jurídica plena. La niñez espiritual es ausencia de capacidad jurídica también en el plano espiritual. Y acá quiero que veamos otra cosa que es importantísima. Si vos y yo queremos tener autoridad espiritual, tenemos que ajustarnos a lo legal. Si queremos tener autoridad espiritual, tenemos que ajustarnos a las normas vigentes legales. Siempre, escuchen esto, siempre que lo legal no contradiga lo escrito. ¿Sí? Si yo quiero tener autoridad espiritual, si quiero poder disfrutar de esa herencia, yo me tengo que ajustar a lo legal. Siempre que lo legal no contradiga lo que está escrito, porque si no, hay un problema. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Tenemos que ajustarnos a lo legal, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿El niño tiene derecho a la herencia? ¿Le corresponde? Sí, es de él. Su padre fue quien se la dejó, pero mientras es menor de edad, la ley dice que no puede hacer uso de esa herencia. No está en sus facultades plenas. No tiene capacidad jurídica plena. Cuando llegue ese momento señalado por el padre, como dice el texto, podrá disfrutar de lo que le corresponde. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Jesús lo clarificó de otra manera cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Ahí Jesús dijo, denle al César, denle a este sistema lo que es de ellos y a Dios lo que es de Dios. La inmadurez espiritual o niñez espiritual, tal como venimos hablando, lo que hace es evitar al César, porque primero se evitó a Dios. Ese es el problema del niño espiritual. Evita al César, no quiere darle al César lo que es del César, porque primero no quiere darle a Dios lo que es de Dios. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Lisa y llanamente se llama, empieza con corrupt y termina con sion. Corrupción. Corrupción. Aquel cristiano, te lo clarifico de otra manera, que no paga impuestos, evita al César. La pregunta es, ¿de verdad alguno de nosotros puede pensar que le dará a Dios lo que es de Dios? Y el que evita darle a Dios lo que es de Dios, ¿creen ustedes de verdad que le dará al César lo que es del César? No sé. Eso se llama ilegalidad. Eso se llama ilegalidad. Y la ilegalidad te resta autoridad espiritual. No podemos pensar entonces que siendo ilegales vamos a poder tener autoridad espiritual. Al contrario, eso nos resta autoridad en cuanto a la tarea que realizamos. Por eso es importante que maduremos. Porque cuando maduramos, sabemos que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 17, 24 al 27. Vamos a buscarlo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraron las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar
él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Perfecto. Jesús en un momento estaba con Simón, con Pedro, y vienen los que cobraban los impuestos y le preguntan a Simón, le dice, ¿tu maestro paga las 2 dracmas? Y Simón, yo calculo que entre la duda y no saber qué, dijo, sí, obvio, es el maestro, ¿cómo no va a pagar? Y entonces Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, en ese momento agarra y empieza a hablarle y le dice, Simón, ¿a quién se le cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los impuestos? ¿A los hijos propios o a los extraños? Pedro le dice en el versículo 26, y de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice, para no ofenderles y pensando en esto de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice, anda al mar, echale al suelo y el primer pez que saques, tomalo, abrile la boca y ahí vas a encontrar un estatero. Tomalo, sacá la moneda esa, dáselo a estos que estaban preguntando si pagábamos nosotros, dáselo por vos y por mí. El estatero era una moneda equivalente a 2 dracmas. Es decir, Jesús pagó los impuestos por él y por Pedro. ¿Sí? Y quedaron al día. No elaboraron un plan. No, pagaron ahí al toque. Ahora, fíjate que cuando queremos ser fieles en todo, Dios ve nuestro corazón y hace milagros increíbles. Porque no fue a sacar 10 peces, 10 pescados o 100. Sacó uno y en ese uno había una moneda que alcanzaba para cubrir los gastos o el impuesto que tenía que pagar por Jesús y por él. ¿Sí? Cuando vos querés ser fiel en todo, Dios hace milagros extraordinarios. Cuando vos querés cumplir con el César y querés cumplir con Dios, Dios hace milagros increíbles. No tiene problemas Dios. Si es necesario, te manda y te dice, andá, tirá el anzuelo, tirá, fíjate, el primer pescado que saques, ahí va a estar la respuesta a lo que vos estás necesitando. ¿Sí? Amén. Amén. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso ofrendamos, por eso diezmamos, por eso somos generosos, porque queremos una iglesia con legalidad espiritual. Amén. Amén. Queremos una iglesia que tenga legalidad en la tierra y obviamente legalidad en los cielos. No podemos decir que tenemos legalidad espiritual cuando no cumplimos con la legalidad de la tierra. Mucho cuidado con esto. Las dos cosas son importantes. No queremos una iglesia ilegal. No queremos una iglesia clandestina. No queremos una iglesia que no tenga capacidad jurídica plena. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Estoy siendo claro?
Y esto lo tenemos que llevar a todos los planos de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué quiero yo? Disfrutar de la herencia del Padre significa que yo tenga capacidad jurídica plena, no limitada. Si tengo capacidad jurídica limitada es porque algo no está bien en mí o en mi vida. Entonces dijimos, mientras ese niño o mientras se es niño, espiritualmente hablando, aún teniendo padre y teniendo herencia, somos iguales a un esclavo. En nada difiere del esclavo. La inmadurez espiritual nos lleva a vivir como esclavos, teniendo la posibilidad de ser libres por decisión propia, por no querer madurar, por no querer hacernos cargo de nuestra propia vida y de lo que ello significa. Lo que sucede es que decidimos no disfrutar de la libertad y por ende tampoco disfrutar de la herencia a la que fuimos llamados. Hay una herencia que Dios ha preparado para nosotros acá en la tierra. La herencia en los cielos es otra cosa. ¿Sí? Hay muchísimos beneficios que por ser hijos de Dios tenemos, pero la inmadurez no permite que los disfrutemos. Siendo o teniendo la posibilidad de ser libres, elegimos ser esclavos por inmadurez y no disfrutamos de la herencia que tenemos en Dios. Lo segundo es que la niñez espiritual no te permite accionar sin la ayuda de un representante legal. Cuando hablamos de capacidad jurídica plena, es porque podemos desenvolvernos prácticamente solos. Pero cuando hablamos de capacidad jurídica limitada, es necesario que a nuestra vida venga un representante legal, alguien que accione por nosotros. ¿Sí? Fíjense lo que dice ahí Pablo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Otra versión dice administradores. Un niño no está apto para la toma de ciertas decisiones. Necesita de algún representante que pueda decidir por él. Estamos hablando del niño espiritual. Estamos hablando, trazando un paralelismo con la niñez. ¿Sí? El niño que no tiene capacidad jurídica plena necesita de un representante legal para la toma de decisiones, siempre poniendo a resguardo la vida del niño y cuidando que la herencia no sea afectada. Eso es importante. Un niño espiritual solo puede ser representado por alguien que tenga plena capacidad jurídica. Van a soñar con esta palabra esta noche. Capacidad jurídica. Es decir, que ante la ley esté más que bien y que obviamente por consecuencia posea autoridad espiritual. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hablando de alguien que nos represente legalmente. Yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Por si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Versión actual. Versión actual. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Buenísimo. Y si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado, representante legal tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo tengo que entender. Cuando yo soy un niño espiritual, cuando no maduro, cuando no tengo plena capacidad jurídica, necesito de un representante legal que vaya y tramite por mí todo lo que yo tengo que hacer y que efectivamente esos beneficios me puedan alcanzar. Bueno, Juan dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pablo habla de la necesidad que tiene el niño de una ayuda espiritual, que obviamente primero es Jesús.
Obviamente que primero es Jesús, es el abogado que tenemos, representante legal, pero también habla de tutores y curadores o administradores que le proporcionen al niño todo lo que necesita para vivir. Obviamente que el primer representante legal es Jesús, pero también Dios puso como parte de dicha tutoría a los que acompañarán el crecimiento del niño espiritual, pastores. ¿Por qué los pastores? Y quiero que entendamos bien esto también. ¿Por qué los pastores son designados para ese rol? Porque responden a un llamado, a una convocatoria del primer representante legal. No es que el pastor dice, bueno, se me antojó, ¿sabes qué? Quiero ser el representante legal de todos ustedes. Es imposible. Es imposible porque no tiene legalidad espiritual. No puede tener legalidad en la tierra. El verdadero pastor es aquel que responde al representante legal de los cielos para ejercer un rol en la tierra. ¿Amén? Amén. ¿Se está entendiendo? Sí. El primer representante legal es Cristo, entonces. Él es el que designa a los representantes legales acá en la tierra para que lo representen a él también. Es decir, el pastor tiene una doble representación. Representa a todos aquellos a los que guía y representa a Cristo, que es el que lo envía, el que lo designa, el que lo llama, el que lo convoca. En esta cuarentena, miren, ha pasado muchísimas cosas. Una de las cosas que han sucedido es que muchos se dieron cuenta de que su llamado no era legítimo, que carecían de una representación legal válida. ¿Por qué? Porque Dios nunca los convocó. Porque el compromiso de representación, el respaldo de representación de los cielos es solamente para los que son llamados y convocados por Él. ¿Sí? Dios respalda y aboga y sostiene a los que Él llama. Es como si a vos te vinieran a hacer un reclamo por algo que firmó otro. ¿Por qué vos te tenés que hacer cargo de algo que firmó un tercero que ni siquiera conocés? Y vos decís, lógicamente, ¿y yo por qué me voy a hacer cargo si yo no firmé? Esto es un problema de la persona que firmó. Bueno, cuando Dios llama, Dios firma, y Dios respalda lo que Él firma. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque a veces hay gente que sale decepcionada porque se mete en lugares que no tienen aval celestial, aval espiritual, por ende no tienen aval acá en la tierra. Y eso es peligroso. Entonces, obviamente que necesitamos entender que el primer representante legal nuestro es Cristo, pero en la iglesia hay representantes legales que ayudan al crecimiento de la iglesia y de los niños espirituales de alguna manera. Jesús es el primer representante legal que tenemos. Y Dios le ha dado a la iglesia líderes que son los encargados de tutorear a esos que Dios ha puesto en ese lugar. Por eso cuando una persona dice yo me manejo como a mí me parece, está saliendo de esa cobertura espiritual y legal que hay. Tenemos que entender que no podemos hacer lo que se nos da la gana en la iglesia. Porque para eso Dios ha designado gente que pueda representarte. Ese representante legal que el Padre te asignó es tu representante ante ese Padre que lo asignó. Es decir, el día de mañana, cuando nos presentemos delante del trono de Dios, Dios va a decir, a ver, Diego, yo te designé como representante legal de este grupo. ¿Qué hiciste? Y yo voy a tener que dar cuenta ante el juez y ante el abogado de todo lo que sucedió con los que estuvieron a cargo nuestro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona el círculo de legalidad? Mi vida, yo como pastor, tengo que ser claro y coherente en mi accionar. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a haber una listita de personas y el abogado y el juez van a demandar de mí, de mi persona,
que fui designado representante legal en la tierra para ver qué pasó con esas personas. Acto seguido, el abogado y el juez empezarán a llamar uno por uno de los que estuvieron en esa listita para ver cuál fue su proceder. Porque si procedieron mal, ya no es responsabilidad del representante que fue asignado. ¿Sí? Lo mejor que puede hacer entonces la iglesia es honrar al representante legal que el cielo ha designado, cuidarlo. Un niño no tiene esa capacidad. Entonces el padre lo que hace es poner tutores para que lo acompañen en su crecimiento hasta que finalmente el niño deje de ser niño, madure y pueda ser responsable de su propia vida. Eso no significa que el niño llegó a una etapa o en un momento donde maduró, creció, se hizo responsable y ya está, le dio una patada extraordinaria a los tutores, a los que durante años acompañaron su crecimiento. Al contrario, es una responsabilidad de seguir honrándolos, de seguir cuidándolos. Por eso es tan importante que entendamos esto, porque no vamos a poder disfrutar de la herencia que tenemos en Cristo a menos que podamos entender lo que es capacidad jurídica plena. Vamos a seguir siendo niños o vamos a seguir siendo esclavos, pero nunca vamos a poder tener acceso directo a la herencia. No es que el representante hace lo que le da la gana, él responde a quien lo designó para que te represente. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro en esto? No es que podemos hacer lo que nos da la gana, porque hay un círculo de legalidad. Cuando salimos de ese círculo o de ese esquema de legalidad, perdemos toda autoridad espiritual. Quien hace lo que le da la gana vive en un marco de ilegalidad total y absoluta. Ahora, cuando el niño ha crecido y maduró, dijimos, no se desentiende de aquellos que fueron sus tutores y mentores. Punto número 3, la niñez espiritual impide que disfrutemos entonces de la herencia del Padre. La niñez espiritual impide que disfrutemos de la herencia del Padre. Mientras se es niño, no hay posibilidades de acceder a la herencia. ¿Sabemos que la tenemos? Sí, porque hay un papel con validez legal que acredita que tenemos una herencia. Pero no podemos hacer uso mientras no gocemos de capacidad jurídica plena. El niño tiene una herencia, pero mientras no madure, mientras no se responsabilice de su propia vida, no va a poder hacer uso como quisiera de esa herencia. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos. Lo bueno es que según nos enseña el texto, y también lo dictan las leyes terrenales, hay un tiempo, fíjense lo que dice, volvamos a Gálatas 4, 1 y 2. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado por el Padre en el que finalmente el niño habrá crecido, maduró, se hizo responsable de su vida y podrá hacerse cargo entonces en plenitud de lo que le pertenece y le corresponde. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Perfecto. Acá Pablo es clarito, y esto es un llamado también a la responsabilidad. Lo que te está diciendo acá, viejo, ya no sos un niño, ya sos hijo, tampoco sos esclavo. El niño y el esclavo en nada difieren, son iguales. Ahora, si sos hijo, también sos heredero de Dios por medio de Cristo. Es un llamado a la responsabilidad, básicamente lo que Pablo está diciendo, es un llamado a la madurez. No sos niño, no sos esclavo, sos hijo.
tenés herencia, pero tenés que hacerte responsable, tenés que madurar para poder disfrutar de lo que esa herencia significa. Si no, lamentablemente no vas a poder gozar de lo que significa esa herencia que ha sido establecida por tu Padre en los cielos. ¿Sí? Otra versión dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. La única forma de poder disfrutar plenamente de la herencia que nos ha sido otorgada por medio de Jesús es dejando de ser niños espirituales y transformándonos en personas, hombres y mujeres maduros, responsables, cristianos comprometidos con lo que Dios quiere y que saben que no pueden hacer caso omiso a lo que tiene que ver con sus responsabilidades, obligaciones y obviamente derechos. ¿Sí? Se disfruta un derecho obtenido cuando se es consciente plenamente de la responsabilidad que ello implica. Se disfruta un derecho obtenido cuando se es consciente plenamente de la responsabilidad que ello implica. No hay derechos sin obligaciones. No hay madurez sin compromiso y no hay herencia sin madurez. Amén. Capacidad jurídica plena es la que necesitamos para poder acceder a la herencia que nuestro Padre nos ha preparado. Mientras tanto, mientras no tengamos eso, vamos a necesitar de un representante legal que todo el tiempo, como decíamos hoy, nos esté empujando para poder hacer aquello que sabemos que es nuestra tarea o nuestra responsabilidad. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está